Que el Señor les bendiga. Me presento rápidamente. Mi nombre es Samuel Gutiérrez. Soy director del Ministerio Guías en el Camino. Les comento en un minuto rápidamente a quién soy, a qué nos dedicamos. Los que ya me conocen pues saben que el Ministerio Guías en el Camino lo que busca es dar capacitación a varios hermanos que son maestros de educación cristiana, líderes, pastores, que están interesados en poder bendecir la vida de los niños que asisten a sus iglesias. Y para esto nosotros pues otorgamos capacitaciones gratuitas como la que está sucediendo en este mismo instante. Trabajamos también capacitaciones de pago que tienen pues un cargo simbólico, ¿verdad? Esto nos ayuda a poder pagar todas las inversiones del ministerio, licencias de Zoom para poder tener estos talleres que son un tiempo más extenso, ¿verdad? Que no podríamos tener con cuentas gratuitas, material, recursos para pues producir contenido de mayor calidad, ¿verdad? Y que sea de bendición y que a la vez ustedes también nos apoyan compartiendo en redes sociales, asistiendo a estas capacitaciones, en fin. En realidad este es un trabajo no solo de su servidor, no solo de mi familia que está detrás de esto también, sino es un trabajo que en conjunto, ¿verdad? Es una bendición, siempre lo he dicho, que hermanos de diferentes países nos podamos unir bajo un mismo sentir y poder compartir lo que hemos aprendido a través de estas capacitaciones y de todo el material que produce el ministerio. Eh, y para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes el día de hoy este taller tan especial que vamos a tener sobre inteligencia artificial. Un tema muy interesante, pero antes de entrar de lleno a nuestro tema de hoy, quisiera preguntarles quiénes se integran a una de estas capacitaciones por primera vez. Hay hermanos que he visto que ya han estado en varias capacitaciones, este hermano Jesús, por aquí veo también a otras hermanas, hermana Elizabeth, veo varios hermanos, hermana Adriana, qué bendición. Hermano, hermana Delia, buenos días, gusto de saludarla, qué bendiciones. Hermana Elizabeth desde Venezuela, qué bendición. Hermano Lex, buenos días a todos, qué bueno verlos. iPhone Silvis nos dice acá, primera vez que nos visita también, hermana Yayli también, qué bendición, qué bueno. Es una bendición y los que ya nos conocemos, pues qué bueno volverlos a saludar. Definitivamente siempre es bueno poder verlos a cada uno de ustedes. Vamos a, voy a compartir pantalla con ustedes. Muy bien. Hola, buen día. Hola, Mi hijo me dijo, mamá, vas a tomar un curso de inteligencia artificial y es como que vas a hacer un curso de matemática donde recién empezás y te van a hablar del teorema de Pitágoras y no entendés nada. Digo, bueno, por algo voy a empezar. exactamente, ¿no? Y está perfecto, hermana Amalia. Esta es una percepción que tenemos mucho y justamente hoy vamos a desmentir algunos mitos que hay sobre el tema de la inteligencia artificial. Vamos a ver la agenda del día de hoy. Primero vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia artificial. Vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia artificial en el Ministerio Infantil. A partir de acá, los que no están familiarizados con el término, vamos a decir IA para hablar, referirnos a la inteligencia artificial, que son sus iniciales, ¿verdad? Inteligencia artificial. De aquí en adelante, cada vez que me escuchen decir la palabra IA, me estoy refiriendo a inteligencia artificial. Vamos a hablar también acerca de la personalización de la experiencia de aprendizaje. Vamos a ver cómo nos ayuda la inteligencia artificial para poder eh, ir haciendo mejores experiencias, mucho más acorde a las necesidades de los chicos. Vamos a ver cómo nos puede ayudar a la creación de materiales interactivos. Vamos a ver cómo nos puede apoyar a la gestión eficiente del Ministerio Infantil y vamos a ver su uso responsable. Esta inteligencia artificial realmente es una gran bendición, es una herramienta, pero requiere también de que como maestros tengamos un uso responsable de ella y vamos a ver los criterios que hay que aplicar para hacerlo. Así que vamos a ir avanzando. Muy bien. Vamos a hablar acerca de lo que es primeramente la inteligencia artificial. Yo les preguntaba hace un momento quiénes han usado inteligencia artificial, quiénes sí, quiénes no. Pero lo cierto es que al día de hoy todos en algún momento de la historia de nuestra vida hemos utilizado inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es algo que no surgió el año pasado. En 2023 la inteligencia artificial tuvo un boom
en todo lo que era tema de producción de contenido audiovisual. Entonces, ahí empezó a llamar mucho nuestra atención, pero la inteligencia artificial existe desde la década de los 50 y sus usos se han basado principalmente en el tema de la salud, de la comunicación, y entonces es por eso que nosotros pues la hemos usado, pero quizá no hemos estado conscientes de lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, un videojuego de ajedrez usa inteligencia artificial. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver una definición, que es una tecnología que permite a las computadoras realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Entonces, alguien podría decir, hermano Samuel, pero mire, esto lo hago con Google. Google tiene un montón de información y esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que la inteligencia artificial no es como buscar en Google. Porque Google me ofrece un montón de información. Me ofrece un compendio de información de diferentes páginas web, documentos que están subidos a la red, pero lo que hace es ponerlos a mi disposición y decirme, esta información aquí está, elige lo que quieras utilizar y ya, y tú tomas la decisión cómo lo usas. La inteligencia artificial va más allá de eso. Está programada de tal manera que nosotros podamos tomar decisiones bien pensadas. Como les decía, la inteligencia artificial tiene como cualidad que toma decisiones basadas en razonamientos. Ahora bien, hermano Samuel, ¿esto es como una persona? No, definitivamente no. La inteligencia artificial no tiene emociones, así que toma decisiones bajo argumentos lógicos, ¿verdad? Matemáticos, si lo queremos ver así. Entonces, es una gran ayuda porque nos facilita ciertas tareas, sin embargo, la parte humana nosotros siempre vamos a tener que aplicarla. Ahora bien, como todos los talleres que nosotros impartimos en el ministerio, siempre lo hacemos bajo un argumento bíblico, lo hacemos bajo una referencia bíblica que va a ser nuestra base. Y para eso quiero compartir con ustedes dos pasajes bíblicos. Uno es Daniel 12:4, que nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Vemos que la segunda parte de este versículo hace una referencia muy especial, aparte que Daniel es un libro profético, nos dice que muchos correrán de un lado a otro. Si ustedes se dan cuenta y no me dejarán mentir, que estamos en un tiempo en el que vivimos corriendo. Todo lo queremos rápido, la tecnología de alguna forma nos ha acostumbrado a que todo sea muy rápido y lo que menos queremos es esperar, ¿verdad? Entonces, tendemos a ser una sociedad que se ha vuelto impaciente y las generaciones que vienen aún más, entonces no quieren esperar, todo es con el internet, todo es internet de alta velocidad, queremos que todo fluya bastante rápido y cualquier cosa que nos interrumpa nos molesta. Entonces, estamos viviendo ese tiempo donde todos estamos corriendo para el trabajo, corriendo para la iglesia, corriendo hacia todos lados, o simplemente estamos viviendo vidas precipitadas porque estamos perdiendo la paciencia. Y también nos dice que la ciencia va a aumentar. Eso lo podemos ver en todas las áreas de nuestra sociedad, ¿verdad? Lo podemos ver en la salud, en las finanzas, lo podemos ver en las telecomunicaciones, en el entretenimiento. Todo está mucho más avanzado. Pero hay una segunda referencia bíblica que quiero compartir con ustedes que nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano Samuel, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que estamos viendo en este momento? Pues en realidad tiene todo que ver, porque nos dice la Biblia que absolutamente todo lo que existe en este vasto universo fue creado por medio de Dios y para Dios. Entonces, la inteligencia que gozamos los seres humanos, toda esa sabiduría, todo ese intelecto, viene de parte de Dios. Ahora bien, como cualquier otra herramienta, nosotros tenemos la libertad de elegir si lo usamos para bien o lo usamos para mal. Y traigo a colación este versículo porque en algún momento
Alguien me decía, cuando hablábamos de inteligencia artificial, usó la expresión, uy, qué miedo. Y me llamó mucho la atención porque regularmente vivimos en una sociedad o estamos en doctrinas donde a veces divorciamos la palabra de Dios con la tecnología. Y por supuesto que no vamos a volvernos dependientes de la tecnología porque la palabra de Dios es la base de todo lo que hacemos. Sin embargo, es importante que tomemos, es importante que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que utilizar estas herramientas. Tenemos que utilizarlas bien y tenemos que usarlas de forma sabia. Entonces, una vez entendido que el tema de la inteligencia artificial no es una estrategia del enemigo, eh, no es, como decía alguien ahí, para registrar a las personas, el sello de la bestia y estas cosas que a veces son muy extremistas, sino que entendemos que al final son herramientas, podemos hacer un uso de ellas con total tranquilidad, sabiendo de que son herramientas que vamos a poner a la disposición de Dios. Estoy viendo en comentarios que algunos hermanos no me escuchan, pero creo que son unos cuantos. Entonces, habría que revisar también su ancho de banda, si tenemos una conexión a internet estable, ¿verdad? Para que podamos gozar bien del audio. Vamos a avanzar y ahora que ya tenemos claridad de que la inteligencia artificial pues ya existe desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, ya lleva décadas existiendo entre nosotros. Y ya sabemos que es incluso algo profético, algo que la Biblia nos dice que iba a suceder y ya lo estamos viviendo. Vamos a ver cómo nosotros podemos gozar de la inteligencia artificial en el ministerio infantil. Porque si ustedes se dan cuenta, la inteligencia artificial está impactando en muchas áreas. Si ustedes gustan de ver noticias, de enterarse de lo que sucede en el mundo, habrán dado cuenta que incluso hay artistas que están siendo víctimas de plagio, ¿verdad? Se puede crear una voz por medio de inteligencia artificial simulando a otro, crear montajes desde una persona en un contexto totalmente falso, distinto, en fin. Entonces, vemos cómo se ha estado impactando las telecomunicaciones en todo este sentido. Así que nosotros podemos ver que las finanzas también tenemos aplicaciones en línea, podemos hacer transacciones bancarias con nuestro celular, todo eso por medio de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué pasa con la educación? Tenemos entretenimiento, tenemos Netflix y estas plataformas nos sugieren qué podemos ver de acuerdo a nuestros intereses. Hay un algoritmo que de alguna forma es predictivo y dice, bueno, esta persona ha estado viendo estas series, tiene interés por este tipo de género, le vamos a sugerir esta serie para que se quede enganchado. Pero en la educación no pasa eso, seguimos dando clases, y estoy hablando de educación secular, seguimos dando clases dentro de cuatro paredes, con los mismos pupitres, escritorios, con los mismos libros, no digamos en la educación pública, que a veces es la que más carece de recursos económicos, y todo avanza menos la educación. Y nuestros ministerios infantiles de alguna forma también se ven victimizados por esto. La educación cristiana también está padeciendo de esto. Así que vamos a ver, primeramente, cómo podemos incluirla en el ministerio infantil. Primero tenemos la personalización de la experiencia de aprendizaje. A través de inteligencia artificial nosotros podemos crear contenido personal para nuestros estudiantes. ¿Qué pasa si de pronto yo tengo a un estudiante que tiene alguna capacidad especial, algún tipo de nivel de espectro autista? ¿O qué pasa si tenemos estudiantes que de pronto eh, tienen algún problema auditivo, visual? Entonces podemos crear contenido adecuado para ellos y crear programas educativos específicos para ellos también. También podemos crear materiales interactivos. A veces creamos que los materiales interactivos, o sea, los sobrevaloramos también de alguna forma y creemos que materiales interactivos es tener una supercomputadora en la clase, una pantalla LED de tantísimas pulgadas y eso es interactivo. No, realmente cualquier material interactivo es aquel en el que me permita que el estudiante pueda poner en práctica lo que está aprendiendo. Y entonces puedo hacer eso con la inteligencia artificial. Vamos a ver también cómo podemos
tener una gestión y eficiente del Ministerio Infantil. Cómo nosotros podemos ir trabajando a través de diferentes reportes lo que está sucediendo en nuestro Ministerio Infantil. A veces nos preocupamos por el material, nos preocupamos por diferentes situaciones, pero no nos preocupamos a veces por darle el cuidado a la parte administrativa. Y uno dice, hermano Samuel, ¿cómo parte administrativa? Es un grupo de 10 niños, ¿realmente qué parte administrativa puede haber ahí? Sin embargo, es importante que nosotros podamos tomar en cuenta que hay que tener un control, o sea, control de ofrendas, control de asistencia, control de actividades especiales, organizaciones de eventos. Realmente hay una parte administrativa de fondo en todo esto. Y eso es lo que vamos a ir profundizando. ¿Cómo traducimos todo este tema de lo que vimos anteriormente? ¿Cómo traduzco la personalización en planificaciones más eficientes? Voy a traer una planificación mucho más efectiva porque voy a tener actividades que realmente le interesen a los niños y voy a hacer un uso más adecuado del tiempo que tengo en clase, 1 hora, 2 horas, el tiempo que tengamos en clase, y nos va a ayudar mucho con eso. ¿Y por qué planificaciones más eficientes? ¿Por qué? Porque vamos a ir a los objetivos específicos de la educación de cada niño. Como les decía, si tenemos algún niño con alguna capacidad especial, con inteligencia artificial, nosotros podemos empezar a buscar actividades en las que podamos integrarlos. Ya no tenemos que vivir como vivíamos hace algunas cuantas décadas, en las que un solo maestro tenía que acoplarse a los 40 niños que aprenden de formas distintas y obligarlos a que aprendan bajo un mismo método. Tenemos también como otra ventaja, más interés de parte de los niños. Si yo trabajo con actividades interactivas, definitivamente voy a poder venir y voy a poder hacer contenidos más interesantes para los niños, definitivamente. Otra cosa es que vamos a tener mayor cuidado y atención a los niños, padres y voluntarios. Si nosotros tenemos la capacidad de venir y tener mayor cuidado del control de asistencia, mayor cuidado de la organización de eventos, de toda esta parte administrativa, del inventario de recursos, vamos a tener un mayor cuidado de lo que está pasando en nuestro ministerio. Así que si venimos a este taller con la idea de que la inteligencia artificial me sirve para hacer dibujos bonitos, estamos teniendo una idea muy corta realmente de lo que podemos hacer. Quiero compartir con ustedes un video donde podemos ver cómo la inteligencia artificial ha llegado a niveles mucho más extensos en países que están más desarrollados, países del primer mundo, como lo que es China, Japón. Y me gustaría que ustedes pudieran ver lo que se ha logrado hacer en el extracto de este video para que podamos ver hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial. Así que me gustaría que pudiéramos verlo. Si podemos mantener siempre nuestros micrófonos apagados para evitar cualquier interrupción, se los voy a agradecer. Imagina un mundo donde las aulas de clases estén equipadas con tecnología que monitorea constantemente a sus alumnos, donde hay bandas electrónicas que miden su nivel de concentración y los uniformes tienen chips de rastreo. Esto ya no es ciencia ficción, sino una realidad que está ocurriendo en China en este momento. En este video te voy a comentar cómo funciona el sistema educativo más avanzado y controversial del mundo, donde la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo todo el tiempo la forma en que los docentes enseñan y que los alumnos aprenden. Prepárate para asombrarte y cuestionar el futuro de la educación en el siglo XXI. En estos días, alumnos en China comienzan su día escolar no abriendo libros de texto, sino poniéndose unas bandas electrónicas. Estas miden el nivel de concentración de cada estudiante, por lo que los profesores saben exactamente cuando un alumno no está prestando atención. La información es enviada directamente a la computadora del profesor y a un grupo de chat para los padres del niño. Los salones de clase tienen robots que analizan la salud de los alumnos y niveles de compromiso. Y por si eso fuese poco, los estudiantes usan uniformes con chips que rastrean sus ubicaciones. Inclusive hay cámaras de seguridad
que rastrean qué tan frecuente el alumno revisa su celular o bosteza en clase. Quizás te estés preguntando si esto funciona. Bueno, los profesores están diciendo que a través de este método los alumnos prestan más atención y logran mejores notas. Hasta ahora los sistemas educativos han obligado a la mayor parte de los estudiantes a aprender de la misma manera, a la misma velocidad, en el mismo lugar y al mismo tiempo. En ese modelo es inevitable tener en cuenta la variable del tiempo y la atención limitada que un profesor puede procurarle a cada alumno. Sin embargo, las capacidades de percepción, reconocimiento y recomendación de la inteligencia artificial permiten que los docentes puedan adaptar el programa de aprendizaje a cada estudiante. Esto sucede a la vez que se libera más tiempo para que se dedique atención individualizada a cada alumno. El problema en todo el mundo en el ámbito escolar es que hay un mismo profesor que tiene que impartir un mismo método para 40 personas que se desarrollan de forma diferente. Por lo tanto, lo que sucede es que los profesores, en la mayoría de los lugares del mundo, asumen de que los alumnos van a ir aprendiendo a la misma velocidad, de la misma manera, y obviamente tienen que cumplir con un ciclo lectivo. Eso hace de que no se puede prestar atención de forma individualizada a cada alumno. A la vez, el profesor tiene que atender a las reacciones de todos los alumnos para identificar si alguien puede haberse perdido o está distraído o no está completando satisfactoriamente un ejercicio. Esta carga de trabajo no es asumible para un ser humano, pero sí para una inteligencia artificial, que es capaz de fijarse individualmente en cada uno de los alumnos, medir cómo reacciona a los diferentes métodos de enseñanza, el grado de atención que mantiene, lo rápido que responde a las preguntas, cómo reacciona a los distintos estímulos e incentivos, y un largo etcétera que se recopila en bases de datos que más tarde pueden analizarse para determinar los cambios de enseñanza de cada alumno. Y escuchen esta, las cámaras de reconocimiento facial pueden detectar inferencias microfaciales de que un profesor, por más que se dedique exclusivamente a un alumno, sería incapaz de reconocer, como la velocidad del pestaneo, microexpresiones faciales, pequeños gestos, entre otras cosas. La inteligencia artificial puede detectar patrones de emociones y otros detalles que pueden recopilarse para ser entregados a los padres de los alumnos a fin de evitar que evalúen la necesidad de contratar a tutores específicos. Toda esta información directamente se puede incorporar al perfil de un estudiante, que se va actualizando a cada momento en función de los cambios que se produzcan en el aula, en el método de enseñanza o en el tipo de contenidos. Muy bien, pues como pudimos ver por acá, la inteligencia artificial realmente está avanzando muchísimo en cuanto a la educación en países de primer mundo. Son avances impresionantes. A tal punto de que podemos incluso saber las emociones, detectar las emociones por medio de gestos, en gestos faciales, saber si están prestando atención, si están bostezando, cosas que a una persona definitivamente se le escapan de las manos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos varios niños en actividad regularmente es muy complicado, siendo grupos de 30, 40 niños es muy complicado tener el orden. Así que es impresionante lo que se está haciendo con inteligencia artificial. Pero bueno, hermano Samuel, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Países de tercer mundo que todavía están en vías de desarrollo. ¿Qué podemos hacer nosotros, verdad? Pues todas estas tecnologías en algún momento van a llegar. Y la ventaja de la tecnología es que cada vez llega más rápido y cada vez se hace mucho más accesible. Ejemplo de eso, la telefonía celular, todos estos dispositivos creados allá en los países asiáticos, ¿verdad? Ya llegaron a nuestro continente americano y la inteligencia artificial ya la estamos empezando a ver acá. Ahora bien, nosotros en los ministerios infantiles quizá no podemos aplicarlo de esta manera tan profesional por diferentes razones, recurso económico, porque en realidad nosotros somos voluntarios y no estamos dedicados de lleno digamos, a la educación como tal, todos tenemos empleos. Les decía en la capacitación anterior que tuve con un grupo de líderes que 9 de cada 10 maestros en nuestros países, 9 de cada 10 voluntarios, mejor dicho, no son maestros de profesión. Entonces, eso dificulta mucho tener una inmersión total en el tema de la educación y más a este nivel. Sin embargo, como nos colocaba aquí en el chat, hermano Alenix, nos dice aquí, todo tiene su pro y su contra y depende de nosotros aprovechar, sacarlo mejor. Y es cierto, como les decía hace un momento, la inteligencia artificial al final es una herramienta. Como se puede usar para bien, se puede usar para mal, pero está en nosotros tener la sabiduría
y el don del Señor para poder usarla de la forma más eficiente y más sabia. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Ver cómo nosotros podemos empezar a aplicar la inteligencia artificial en la personalización de la experiencia de aprendizaje. Antes quiero hacer un paréntesis. Si escuchan un pequeño zumbido de fondo, aquí en Guatemala ya estamos en temporada de invierno y ya están las primeras lluvias. Entonces, justo hace unos minutos empezó a llover, entonces de pronto por ahí escuchan un poquito de ruido de fondo. Ahí pues les voy a agradecer mucho su comprensión en ese caso. Les decía entonces que la personalización de la experiencia de aprendizaje, nosotros podemos verla en diferentes fases. Primero tenemos la adaptación a las necesidades personales. Les decía hace un momento que nosotros podemos ajustar nuestro contenido a necesidades específicas. Muchas veces nosotros compramos materiales de otros ministerios que están hechos para un contexto de otro país, ¿verdad? Estados Unidos o México y eso, y está perfecto. Son materiales que nos han bendecido mucho, pero de pronto la necesidad que hay en nuestra comunidad es distinta y entonces necesito adaptarlo. Entonces puedo hacerlo con inteligencia artificial. Puedo adaptarlo según la edad, según su estilo de aprendizaje. Puedo adaptarlo también de acuerdo a capacidades especiales, como les decía hace un momento, tenemos, por ejemplo, chicos que están dentro del espectro autista. Podemos empezar a diseñar materiales que puedan ser relevantes para ellos y no tener que someterlos a adaptarse a lo que la mayoría está recibiendo. También podemos mejorar el rendimiento espiritual. Hermano Samuel, ¿cómo tiene que ver la tecnología con el rendimiento espiritual? Claro que sí, podemos hacer un buen uso de la tecnología, incluso en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque podemos crear enfoques específicos. ¿Qué pasa si yo creo un material en donde empiezo a trabajar lecciones acerca de la oración? Entonces, puedo utilizar la inteligencia artificial para solicitarle referencias bíblicas, para solicitarle diferentes referencias en diferentes versiones de la Biblia. Podemos crear programas de estudio, ¿verdad? Así como este mes, chicos, vamos a hablar acerca de la oración, vamos a hablar diferentes historias bíblicas referentes a la oración y también en la semana voy a estar compartiendo con ustedes contenido respecto a este tema. Entonces, podemos crear incluso una calendarización de temas o de subtemas, mejor dicho, relacionadas a la oración. Y si yo soy muy específico, tengo objetivos muy puntuales, eso es mucho mejor, porque entre más específicos seamos, la inteligencia artificial nos va a dar mejores resultados. También podemos utilizar la motivación y el compromiso. Fortalecemos la motivación y el compromiso a través de la retroalimentación y de actividades interactivas. Cuando nosotros creamos actividades que son interesantes para los niños quieren volver a llegar. Les gusta y entonces quieren repetir aquello que les gusta. Entonces, si nosotros logramos crear un programa donde podamos ser más asertivos con actividades de acuerdo a su edad, con actividades de acuerdo a su estilo de aprendizaje, los vamos a motivar. También les podemos dar retroalimentación, podemos llevar un registro de cómo va su asistencia, de todo lo bueno que están haciendo y poder decirles, mira, te felicito, tienes una asistencia perfecta, tienes una asistencia muy buena, te motivo a seguir viniendo, a seguir asistiendo. Y en fin, podemos hacer varias cosas con inteligencia artificial para fortalecer el compromiso de los chicos. Podemos también detectar a temprana hora dificultades en el aprendizaje. Podemos realizar evaluaciones. De pronto, yo no soy maestro de profesión, pero sé que tengo un niño que tiene capacidades especiales, tal vez tiene algún tipo de déficit de atención. ¿Cómo puedo evaluar si realmente está aprendiendo? Pues con inteligencia artificial puedo buscar diferentes recursos que yo puedo implementar para poder evaluar si está aprendiendo este niño. O actividades que me pueda sugerir la inteligencia artificial para poderlas hacer en el horario de mi clase y que sean específicas para este chico. Y a la vez actividades para los demás niños. Entonces, todo eso lo puedo hacer. Cosas que un maestro, claro que podría hacer, porque al final el Señor nos dio la inteligencia y este cerebro tan especial que el Señor nos dio, pues es una supercomputadora. Sin embargo, como seres humanos tenemos limitaciones y recordemos que la inteligencia artificial al final viene de una computadora
que está teniendo información simultáneamente, ¿verdad? Y que cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en Internet la estamos alimentando. Entonces imagínense millones de personas haciendo búsquedas en Internet y alimentando cada vez esta inteligencia. Entonces, al final lo que hace es como ser una extensión de nosotros mismos y empezar a trabajar varias tareas simultáneamente. Entonces, podemos ver que todo lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Esto es para personalizar la experiencia de los niños al aprender en nuestra clase. Pero también podemos crear dentro de todo esto materiales interactivos. Podemos crear lecciones interactivas donde podemos nosotros diseñar su estructura y su contenido. Entonces puedo recurrir a la inteligencia artificial y decirle, bueno, quiero que por favor me ayudes a estructurar una lección y el objetivo de mi lección es que los chicos aprendan a ser agradecidos. Entonces la inteligencia artificial con esa simple instrucción me puede diseñar una estructura y darme contenidos que sean acorde a lo que yo necesito. Si yo le digo, mira, necesito que me des referencias bíblicas, que me des ideas de dinámicas, de manualidad, también podemos hacerlo. Vamos a silenciar por acá este micrófono. Podemos hacerlo, definitivamente podemos hacerlo. También podemos hacer juegos interactivos. De igual manera, la inteligencia artificial me puede sugerir diseños de juegos interactivos y también existen plataformas diseñadas para crear juegos y temáticas que podamos adaptar a nuestro tema. Ya no tenemos que hacerlos en papel. Claro que la experiencia palpable, la experiencia donde nosotros podamos tocar las cosas es invaluable, pero también a veces no tenemos el recurso o el tiempo, entonces podemos crear actividades digitales que podemos utilizar en nuestra clase. Simulaciones virtuales también. La Biblia nos da muchas historias que a veces gozan de mucho lujo de detalle. Y a veces cuando buscamos recursos visuales vemos que la imagen no se parece a lo que decía la Biblia o no es lo que yo estaba pensando. Entonces, nosotros podemos usar inteligencia artificial para crear esos recursos y darles mayor fidelidad. Por ejemplo, nos dice la Biblia que David era un muchacho de hermoso parecer, que era rubio. Entonces, puedo agregar esos detalles, pero a veces busco recursos visuales donde David es moreno, colocho y no coincide con lo que dice el relato bíblico, ¿verdad? Entonces, ahí podemos darle más fidelidad y hacer simulaciones mucho más efectivas. ¿Qué pasa si la historia se desarrolló, por ejemplo, la historia de Sansón en el templo de los filisteos? Pero ¿cómo era un templo filisteo? Pues la inteligencia artificial tiene esa información, tiene esos detalles y puede crear una imagen de acuerdo a esa información para que sea mucho más fiel. Se dan cuenta cómo podemos utilizarla de una forma muy eficiente, más que a veces veo que hay... Es que no es que yo me limite, es que yo soy... Cinco frases que todos los niños deben escuchar Muy siempre. bien, listo, ahí se le Se me abrió, perdió el Tú caballero. puedes lograrlo. Es se importante le que los niños perdió sepan que por ahí tienen la el capacidad de canal. alcanzar Voy sus a metas con esfuerzo y compartir con dedicación. ustedes un pequeño video. Estoy orgulloso Solo de ti. quiero regresar anteriormente. Podemos ver también que podemos crear recursos multimediales como el que les voy a mostrar a continuación. Podemos crear textos, videos, audios, imágenes. Quienes me siguen en redes sociales han visto que de un tiempo para acá estoy subiendo imágenes de historias bíblicas. Y estas imágenes, quiero que las veamos. Cinco frases que Puse un todos los ejemplo. niños deben escuchar. Vamos a ponerle pausa. Un ejemplo de estas dos imágenes. Como ustedes pueden ver, aquí creé estas dos imágenes, aquí tal vez se ve muy pequeño, pero al pie de estas dos imágenes puse la referencia bíblica. ¿Por qué? Porque las hice con inteligencia artificial y me basé en el relato bíblico para poder crearlas. Entonces, estas imágenes con esta alta calidad las podemos crear en inteligencia artificial. Entonces, si de pronto yo quiero que el personaje tenga esta túnica verde, tenga esta túnica roja, todo eso yo lo puedo personalizar. Lo puedo hacer de una forma eficiente y en cuestión de un par de minutos. Ahora bien, esto se oye muy bonito, hermano Samuel, qué bonito todo esto que podemos hacer. Y entonces, ¿dónde queda la parte del maestro? Porque pareciera que ya no vamos a necesitar maestros entonces, ¿verdad? Pero no, no es así.
nosotros tenemos una parte que tenemos que aportar nosotros siempre y que nunca va a poder sustituir la tecnología, es el hecho de que nosotros vamos a aplicar nuestro criterio, nuestra sabiduría, nuestra experiencia a lo que nosotros necesitamos de esta inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial al final es una máquina sin emociones, sin sentimientos y que está aprendiendo. Entonces, en algún momento puede cometer un error, darnos una información que tal vez tenga otro enfoque y es donde nosotros tenemos que tener ese discernimiento para saber utilizarla. Nos dice por acá, hermano Alenix, que la parte espiritual no es posible recrearla en la inteligencia artificial. Y eso es correcto. Esa parte espiritual es donde nosotros vamos entrando como guías para los niños. Cómo nosotros vamos a usar estos recursos para enseñarles de tal manera que el recurso sea simplemente una herramienta y no que la inteligencia artificial haga todo por mí, porque entonces estoy siendo negligente y realmente no estoy cumpliendo mi función como maestro. La inteligencia artificial también, aparte de estas imágenes, nos permite crear videos. Hay aplicaciones que nos permiten crear ahora videos en cuestión de un par de minutos y con unos cuantos clics nada más. Y quiero mostrarles uno acá eh, que yo creé el día de ayer. Lo hice en un par de clics en esta plataforma que se llama Make Reels. Y simplemente le di la instrucción de que quería 5 frases que los niños deberían escuchar constantemente, ¿verdad? Y me dio este Siempre. resultado. Tú puedes lograrlo. Es importante que los niños sepan que tienen la capacidad de alcanzar sus metas con esfuerzo y dedicación. Estoy orgulloso de ti. Reconocer los logros de los niños, por pequeños que sean, les motiva y fortalece su autoestima. Ayudarnos unos a otros es importante. Fomentar la... Y lo vamos a dejar hasta aquí. No lo vamos a ver todo para ir aprovechando de mejor manera el tiempo, pero podemos crear muchas cosas. Podemos crear canciones personalizadas. Hace algunas semanas yo compartí en el grupo de WhatsApp, para quienes me siguen ahí en el grupo de WhatsApp, les compartí una canción que habíamos diseñado, que es una canción que se hizo con inteligencia artificial, una canción muy cortita, pero con un mensaje muy especial, fácil de aprender para los niños. Y es impresionante, porque se oye profesional, como si hubiera sido grabada en un estudio profesional. Ahora bien, nosotros también podemos utilizar la inteligencia artificial para la gestión eficiente del Ministerio Infantil. Y aquí quiero darles algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la automatización de tareas administrativas. Quienes son líderes del Ministerio Infantil acá, o pastores, o incluso maestros también, ¿verdad? Por supuesto que sí. Podemos implementar la inteligencia artificial para ayudarnos un poco en lo que es toda esta parte administrativa. Conforme nuestros ministerios van creciendo, a veces hay más papeleo que hacer. Queremos realizar alguna actividad, llenar algún formulario, solicitar a los papás algún permiso para una actividad. Y a veces simplemente nos topamos con el hecho de que no sabemos qué escribirle a la carta, cómo escribirla formalmente, o en algunos casos más extremos, y por supuesto que es totalmente válido. A veces no tenemos la formación académica, la educación para redactar un documento formal. Y esta es una de las ventajas que nos da ahora la inteligencia artificial, porque quizá yo no esté preparado para expresarme de la mejor manera, pero puedo pedirle que me ayude a redactar un documento. De pronto quiero redactar una carta para que los papás den permiso de que los niños salgan a una excursión o a una actividad fuera de la iglesia. ¿Y cómo lo redacto? Entonces, si no tengo idea, puedo pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a formular el texto, darle los datos, todo lo que necesito. Podemos crear algunos documentos personalizados, ¿verdad? Organizar eventos. De pronto no tenemos idea de cómo organizar cierto evento, qué necesito, a dónde podría conseguir lo que necesito, los materiales, cantidades, etcétera. Y podemos utilizar la inteligencia artificial para automatizar ese tipo de situaciones. Vamos a leer algunos comentarios. Hermana Delia nos dice, ya los niños de hoy son muy virtuales y esto es algo algo para que ellos entiendan a su manera. Perfecto, me parece muy bien esta apreciación, hermana Delia.
al final estamos viendo la inteligencia artificial como para aterrizar la palabra de Dios al lenguaje que están usando los niños actualmente. Vamos a ver, hermana María Alejada nos dice, hermano, ¿cómo se llama la aplicación que usa para hacer esto? La aplicación se llama Make Reels, se llama Make en inglés Reels. Por ahí les voy a dejar el link aquí en la descripción más adelante y también voy a compartir estas diapositivas. Ahora bien, también nosotros podemos automatizar los reportes. Hermano Samuel, pero ¿por qué reportes? Si esto no es un colegio, no es una empresa, ¿por qué necesitaremos reportes? A veces los niños faltan a la iglesia y no nos damos cuenta al mes de que los niños no están. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener un registro de asistencia mucho más adecuado. Y recuerden que hace un momento les dije también, podemos usar la inteligencia artificial para la motivación y la retroalimentación. Entonces, si yo llevo un reporte de asistencia utilizando inteligencia artificial, alerta de este niño, Juanito, está faltando, lleva 2 semanas de uso. O Juanito falta con cierta regularidad, llega 2 días sí, un domingo no, 2 domingos sí, un domingo no. Y entonces vamos a poder encontrar ciertos fenómenos en el comportamiento de los chicos. Y si lleva una asistencia muy buena, motivarlo y decirle, bueno, mira, tu asistencia está excelente, te motivo, ¿por qué no premiarlo, verdad? O darle un incentivo para que pueda seguir sentirse motivado y apreciado y que se está apreciando el esfuerzo que hace por llegar este chico o esta chica a nuestras clases. Y también, si está faltando, una llamada a los padres y hablarles y decirles, mira, estoy viendo que Juanito o que Rosita está faltando a la clase, me preocupa, lleva 3 ausencias, quisiera saber cómo está, si está bien de salud, en fin, nosotros pues sabemos cómo abordar a los padres, pero todo esto lo puedo tener si automatizo estos reportes. Ahora bien, si son varios niños y solo el mismo maestro se está encargando de todo, aparte eso tiene que ver sus actividades laborales, académicas, familiares, ministeriales, no nos damos abasto para controlar todo este tipo de cosas. Entonces, podemos llegar incluso a ahorrarnos hasta un 50% del tiempo que actualmente invertimos si empezamos a automatizar muchas cosas con inteligencia artificial. ¿Y para qué me sirve automatizar todo esto? Porque entonces vamos a poner una gestión mucho más eficiente y dedicarnos a lo que realmente es importante. También podemos ver que otra de las bondades de la inteligencia artificial es la gestión eficiente de recursos y espacios. De pronto queremos hacer una manualidad y no sabemos si tenemos el suficiente espacio, si tenemos el suficiente recurso, si tenemos suficientes tijeras, crayones, en fin. Nosotros podemos inventariar todo esto y con inteligencia artificial ir alimentando esto y saber qué es lo que disponemos y de qué no. Entonces, eso es excelente porque no tengo que ponerme a contar al menudeo las diferentes cosas que pueda necesitar, sino puedo llevar un inventario mucho más automático y entonces simplemente ir consultando qué es lo que necesito realmente y qué es lo que no necesito comprar. Por ejemplo, tengo crayones, tengo suficiente papel, tengo tantos pliegos de cartulinas, entonces no necesito comprar. A veces desperdiciamos recurso económico porque no llevamos un buen inventario, un buen reporte de lo que tenemos en nuestras aulas, del material que tenemos. Entonces, esto nos va a ayudar a mejorar y a usar mucho más eficazmente nuestro material. Y también tenemos lo que es la comunicación y la interacción mejorada. Actualmente existen, y creo que todos hemos probado sistemas como por ejemplo WhatsApp Business o los chatbots en Facebook cuando hacemos alguna compra o pedimos alguna información, o las aplicaciones cuando solicitamos algún servicio, compramos en línea. Y entonces ya no es necesario que una persona esté atendiendo, dándole seguimiento a nuestro pedido, sino que ya hay sistemas de mensajería automáticos. Y entonces incluso podemos aplicar esto para enviar mensajes masivos a los padres. Por ejemplo, queremos anunciarle a los chicos que tenemos una actividad y de pronto queremos que tal vez vamos a tener una mañana para hacer pintura con acuarelas y eso. Y necesitamos que los niños lleven algo para cubrir su ropa, una gabacha, le decimos aquí en Guatemala, para ponérselo
enfrente de la ropa y no mancharse. Entonces puedo mandarle un mensaje a los padres para que los chicos lleguen preparados y así hacer una actividad mucho más especial. Pero a veces la falta de comunicación no nos permite hacer ciertas actividades porque creemos que no va a ser apropiado, no van a llegar listos los chicos, se va a complicar mucho, en fin. Aquí podemos hacer cosas mucho más interesantes porque podemos enviar recordatorios, enviar información, en fin, muchas cosas más que podríamos mejorar en la comunicación, mandar mensajes masivos a nuestros voluntarios, a los líderes, en fin, podemos tener una comunicación mucho más eficiente, mucho más asertiva. Quiero leer algunos comentarios, por ejemplo, aquí hermana Ale dice, yo a veces, yo uso a veces el chat GPT para ayudarme a crear las lecciones, pero hay que leer bien lo que se genera porque a veces se sale de la Biblia. Como la misma palabra dice, es una inteligencia artificial, no es algo real como la sabiduría de Dios. Exactamente. Hermana Ale toca un punto muy importante. Nosotros podemos crear este contenido, pero siempre la parte intelectual de nosotros como maestros y sobre todo la parte espiritual es importante. Basarnos en el relato bíblico. O sea, aunque yo use inteligencia artificial, tengo que tener la Biblia aquí a la par y comprobar que realmente es lo que dice la Biblia, porque al final es una máquina, comete errores, nos puede dar un dato equivocado. Eso a mí me ha pasado también. Ahora, quiero hablarles de un tema muy importante. Y este, yo diría que es uno de los pilares fundamentales del uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, y es el uso responsable de la IA. La inteligencia artificial ha crecido tanto a tal punto que incluso la UNESCO ha llegado a realizar un documento que habla acerca de las normas éticas para el uso de la inteligencia artificial. Se habla mucho acerca. Esto va a generar de alguna forma cierta pereza en el pensamiento de las nuevas generaciones porque todo ya lo van a tener hecho, ya no hay que utilizar mucho el pensamiento y todo va a ser bastante automático. Y existen sus riesgos, realmente es algo que no podemos negar. Y entonces es aquí donde como maestros nosotros tenemos que empezar a tener un uso responsable. La inteligencia artificial, como ya lo dije varias veces anteriormente, es una herramienta. Por lo tanto, al ser una herramienta, yo tengo que tener el discernimiento para usarla de la manera correcta. Y entre ellos, mantener esta parte humana, ¿verdad? Tenemos aquí un breve texto que nos dice que la inteligencia artificial puede ser una y útil, pero nunca va a reemplazar las cualidades humanas. ¿Por qué? Porque estas cualidades son importantísimas para el crecimiento espiritual, emocional de los niños. ¿Y cuáles son estas cualidades humanas? Tenemos la empatía y la comprensión. Jamás una inteligencia artificial va a poder sentir lo que nosotros los seres humanos sentimos y por lo tanto, aunque pueda ver facciones faciales y decir está triste, realmente no nos va a poder dar un consejo como el que pudiéramos recibir de una persona que realmente nos ama y nos aprecia. No va a poder darnos ese contacto emocional. No va a comprender el dolor de lo que estamos sintiendo o de lo que está sintiendo el niño o la niña en la clase. También el discernimiento espiritual. Al final, todo esto es un algoritmo matemático, lógico, que no va a tocar la parte espiritual. Sí nos va a ayudar, como les decía hace un momento, en la parte espiritual, porque nos va a ayudar a usar recursos, pero realmente en sí, por sí misma, la inteligencia artificial solo es una herramienta. También podemos ver la comunicación personalizada. La comunicación personalizada nos va a ayudar a poder tener mayor interacción. A veces nos limitamos a tratar con los chicos solo los días domingo y hasta ahí queda. Cuando podamos bien enviarles algún versículo, algún contenido que sea interesante para ellos, algún video que les pueda ayudar y así poder eh, darles contenido que en la semana les vaya recordando lo que vimos en la clase pasada o prepararlos para la siguiente clase. Y si esto es con los niños, con los padres, a veces es mucho peor porque con ellos no tenemos ninguna comunicación. Como ya lo hemos hablado con hermanos que han estado en talleres anteriores,
esta parte de integrar a los padres es un gran reto, porque a veces o no están interesados o nosotros no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, con la inteligencia artificial podemos encontrar vías para poder hacer esto. También la parte de la inspiración y la motivación. Jamás una inteligencia artificial va a poder inspirar a los niños. Como cuando yo cuento una historia poniéndole emociones, cuando yo tengo una narrativa interesante y empiezo a hacer gestos con mis manos, empiezo a hacer expresiones con mi rostro y empezamos a ver quizá una dramatización hecha con los niños. Todas estas experiencias vivenciales solamente pueden encontrarse en el ser humano. Entonces, esta es la parte que tenemos que cuidar. Tenemos la inspiración, la motivación, la creatividad y la adaptabilidad. No habíamos estado nunca en una época en donde la creatividad pudiera tener mayor libertad que la que tenemos ahora. ¿Por qué? Decía un comentario que acabo de leer, decía que qué bueno es que ahora podemos crear canciones con inteligencia artificial porque ya no se encuentran canciones a veces. A veces yo tengo un tema en específico y no encuentro una canción que hable de ese tema, que me hable acerca de la sinceridad o algo muy específico. Y entonces, ahora, si yo tengo la idea, puedo recurrir a la inteligencia artificial, darle forma a esa idea, arreglarla, quitarle, ponerle, y de esta manera poder tener el producto final, que es lo que yo quería. Pues si no es al 100% lo que yo esperaba, pues algo que se asemeje mucho más que cualquier otra cosa a la idea que tengo. Entonces, este es un momento espectacular para la creatividad, porque nunca habíamos tenido la opción de poder crear nuestras propias imágenes como a mí me gusta. Yo he colaborado con algunos otros ministerios que trabajan material audiovisual para escuelas bíblicas de vacaciones, currículum para las clases regulares de los niños. Y a veces la parte visual, la parte gráfica, los dibujos, las animaciones, se tenían que pedir a alguien fuera en otro país y tener que esperar meses para que enviara el producto, digitalizarlo, en fin, un proceso muy largo, muy tedioso, que ahora sucede en un par de clics y en unos cuantos minutos. Entonces, es maravilloso lo que se está logrando hacer ahora. Tenemos también el modelaje de valores y ética, y aquí es donde la parte donde ya nos empezamos a comprometer todos. Ese modelado de valores, realmente cómo el maestro es ejemplo para los niños. Entonces, eso la inteligencia artificial nunca se lo va a poder dar a un niño, ni a un padre, ni a ninguna persona que esté a cargo de un niño. ¿Por qué? Porque esa es la parte emocional, la parte espiritual que nosotros tenemos que integrar a la crianza, a la educación de los niños, la construcción de relaciones. Yo puedo chatear con el chat GPT y me va a contestar de una forma muy cordial, pero en realidad no es una amistad, no es una persona real. Y si me permiten irme a los extremos, ya escuchamos noticias donde hay personas que ya están empezando a considerar casarse con una pareja virtual, tener acompañantes virtuales. ¿Por qué? Porque existe la necesidad de tener relación, pero a veces el ser humano y el enemigo también tergiversan las cosas y a veces queremos tener esa relación sin compromiso, esa relación donde solo yo reciba, solo a mí me escuchen, y entonces el enemigo empieza como a tergiversar todos estos avances tecnológicos y empieza a desviar al ser humano. La palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero por eso el Señor creó al hombre y a la mujer. Entonces, cuando empezamos a darle esta relevancia a la inteligencia artificial como una compañía para poder construir relaciones, no estamos llegando a nada, absolutamente a nada, ¿verdad? Porque la humanidad es la que nos permite generar esa relación, esas emociones, compartir sentimientos. No hay nada como reír con alguien genuinamente, llorar con alguien, sus preocupaciones. Son cosas que solo nosotros como maestros podemos proveerle a los niños. Y por último, tenemos el juicio y la toma de decisiones. Importantísimo esto. A veces tomar decisiones es un reto muy grande, muy significativo y a veces nos da miedo. Pero la inteligencia artificial, si bien es cierto, vimos hace un momento que toma decisiones, las toma basadas en cálculos de probabilidad, cálculos matemáticos. Deja a un lado si la persona se va a sentir bien, si se va a sentir triste, si se va a sentir aislada, si se va a enojar.
En cambio, nosotros como seres humanos podemos tomar la decisión de considerar la parte emocional. Bueno, si yo tomo esta decisión, ¿a quién voy a afectar? Si yo tomo esta otra decisión, ¿quién se va a ver beneficiado? Esta es la parte humana que jamás, de los jamases, por mucho que avance la tecnología, se va a poder sustituir. Ayer veía un pequeño documental sobre este tema de inteligencias artificiales y el expositor mencionaba algo que me impresionó mucho y decía que todos los empleos donde la parte humana no entra en juego van a desaparecer. Por ejemplo, alguien que entrega tickets en un parqueo, ya hay máquinas que pueden dar tickets de parqueo. Entonces, esta parte emocional no existe. Y por lo tanto, si no existe, vamos a, vamos a poder compartir, por ejemplo, muy poco con las personas. No vamos a darles una sonrisa o algo así. Entonces, esta parte ya la puede hacer una máquina. Pero, ¿qué pasa con la parte del maestro? La parte del maestro que orienta, la parte del maestro que entiende las emociones de los niños. Eso no lo puede hacer un robot. Por mucho que veamos este video donde vimos que les ponen estas bandas electrónicas a los niños, vemos que la parte del maestro nunca se sustituye. Le facilita el trabajo, por supuesto que sí. En Japón, en China, en todos estos países avanzados, los maestros ya no califican exámenes con lapicero, con bolígrafo, en papel, porque toda esa parte ya está automatizada. Pero la parte del maestro es el enfoque hacia los chicos, el enfoque hacia sus emociones, si están aprendiendo, si no están aprendiendo, qué podemos hacer. Y este es el propósito principal de este taller, mis estimados hermanos, porque lo que buscamos con despertar este interés por la inteligencia artificial es que dejemos de perder el tiempo en tareas que son mucho más fáciles de hacer y empecemos a enfocarnos en la calidad del contenido que le estamos dando a los niños. A veces corremos por buscar una visual, corremos por encontrar un buen video, una buena canción, porque tengamos una buena pantalla, pero lo último que vemos es cómo vamos a explicarle a los chicos cómo aplicar todo eso que vieron en su vida. Y se nos acaba el tiempo de la clase y se me fue el tiempo haciendo la actividad y una actividad que pudo haber sido más rápida en formato digital. En fin, o se me fue la noche. Eh, ¿Por qué? Porque estaba buscando material y me preocupé en todo el contenido para cubrir la hora y media, pero no me preocupé en sí en aprender y escudriñar bien la historia bíblica. Quienes me siguen en TikTok han visto que a veces yo publico algunos videos que en TikTok es una plataforma que nos permite ser un poco más liberales y publico algunos videos de cosas que nos pasan a los maestros. Cosas que muchos maestros a veces a la medianoche, el día sábado, están buscando el contenido para las clases del día siguiente y se va a la noche buscando el contenido, pero nunca se escudriñó, nunca se sacó el máximo provecho y entonces descuidamos lo que realmente es importante, cómo la palabra de Dios va a llegar a los niños. Y eso es lo que pretendemos con este taller, que empecemos a dejar a un lado lo que nos quita tiempo y empezar a automatizarlo de tal forma que nosotros nos podamos enfocar en dar una lección de excelencia, una lección de calidad para que los niños puedan recibir mejor esta palabra. Y recordamos que estamos en una carrera contra el tiempo por la velocidad de los chicos, contra la atención de los chicos. Así que es importante esta parte. Solo quiero pedirles un segundo, voy a poner a cargar mi computadora para que podamos. Listo, perfecto. Me gustaría que aquí en el espacio de comentarios ustedes me pudieran comentar qué piensan ustedes al respecto de lo que hemos visto hasta este momento sobre inteligencia artificial, si hay preguntas, si hay dudas que podamos ir resolviendo y también pues cómo planean ustedes aplicarlo ahora, aplicar lo que hemos aprendido hasta este momento. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes
Esta frase me llamó mucho la atención. Realmente quiero dejar este pensamiento en ustedes que nos dice que la guía del Espíritu Santo y las herramientas tecnológicas las podemos, con estas herramientas podemos crear experiencias de aprendizaje que transformen vidas y fortalezcan la fe. Pero mucha atención, que aquí resalto la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo es muy importante porque nosotros podemos crear la mejor imagen, crear el mejor video, la mejor canción, pero si no está hecha bajo la guianza del Espíritu Santo va a ser algo vacío, solo va a ser entretenimiento. Y ese es el problema con mucho contenido que encontramos ahora en todos lados, en redes sociales, en plataformas de streaming, en la televisión, en la radio. Hay mucho contenido. La verdad es que es impresionante la cantidad de contenido que se ha generado en los últimos años, como no se había hecho en los últimos 100. Porque ahora todos pueden crear contenido, todos podemos hacerlo. Pero realmente, ¿cuánto aporta este contenido? Y eso es lo importante, que nosotros podamos pedir la guianza del Espíritu Santo para poder crear estas herramientas de una forma responsable y una forma bastante eficiente. Así que me gustaría saber si hay alguna duda, un comentario. Vamos a abrir algunos minutos para preguntas sobre el tema. Si alguien quiere hacer alguna aportación. Vamos, por aquí tenemos algún mensaje. ¿Cómo se alimenta o retroalimenta la inteligencia artificial? Esta es una muy buena pregunta, hermano Jesús. La inteligencia artificial se alimenta de toda la información que se ha recopilado en Internet en todos los años desde su creación. Entonces, es como que tuviéramos de forma aislada diferentes conocimientos y la inteligencia artificial recopila todo esto en diferentes servidores, en computadoras, ¿verdad? Y está programada de tal manera que use todos estos elementos en cuestión de milésimas de segundos para tomar decisiones a través de cálculos de probabilidad. ¿A qué me refiero con esto de cálculos de probabilidad? Es decir, si yo tomo la opción A, va a suceder esto, si yo tomo la opción B, sucede esto, y si la opción C, sucede esto otro. Entonces, una vez teniendo toda esa información, la inteligencia artificial toma una decisión de acuerdo a lo que es más aceptable por el patrón de búsqueda de todas las personas. Quiere decir que en Internet todas las personas dicen que mentir es malo. Entonces, de acuerdo a ese criterio, yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿qué pasa si le digo a mi mamá que me robaron mi teléfono cuando en realidad lo perdí? Entonces, teniendo la información de que toda la sociedad cataloga la mentira como algo malo, la inteligencia artificial va a tomar la instrucción y me va a decir, mentir es malo, te recomiendo decir la verdad. Entonces, de esta forma es que se retroalimenta la inteligencia artificial. Y a medida que la vamos usando más, va aprendiendo más acerca de nuestros gustos, de nuestros intereses. Y es por eso que cuando vamos a Netflix o a cualquier plataforma de streaming o a YouTube y empezamos a ver cierto contenido, nos empieza a sugerir contenido similar al que hemos estado viendo últimamente. Entonces, hasta nos aparece ahí un textito que dice 90% de coincidencia para ti. O sea, este contenido, de acuerdo a lo que te gusta ver, es lo que yo creo que te va a gustar. Te va a gustar también. Espero haberme dado a entender, hermano Jesús. Hermana Nidia, qué bueno saludarla. Dice, hola, profe, bendiciones. Somos seres humanos y necesitamos de seres humanos para calidez y amor. Tenemos que usar la inteligencia artificial como una herramienta y no que sea ella sola la que haga todo por nosotros. Esa apreciación es excelente, hermana Nidia. No debemos ser negligentes ni dejar que la inteligencia artificial haga todo y ponerle, mira, hazme una lección para 1 hora y media y ponle versículos y dame una dinámica, porque esa no es la función, o sea, esa es la función de la inteligencia artificial, pero nosotros como maestros estamos dejando de cumplir con el ministerio que se nos ha sido otorgado. Hermana Amelia dice, por ejemplo, si quiero hacer un cuento, le voy dando la idea y entonces me lo crearía. Sí, hermana Amelia, usted viene y usted le da, depende de la plataforma que va a utilizar, usted le da las instrucciones. Es como una receta.
Usted le dice, quiero un cuento que habla acerca de dos hermanitos que iban en un bosque y al final el hermanito encuentra un tesoro. Entonces la inteligencia artificial con esos ingredientes le va a agregar algo más y va a redactar un cuento que cumpla con esas expectativas. Algo bien interesante con la inteligencia artificial es que tenemos que tener un criterio claro para tener los mejores resultados. Entre más vagas son las solicitudes, la inteligencia artificial dice, bueno, no me dijo ni de qué tamaño, ni de qué color, ni de qué estatura, ni cuánto dura, ni nada. Entonces la inteligencia artificial toma las decisiones que nosotros no tomamos. Eso es importante tomarlo en cuenta. Pero ya vamos a hablar de eso también. Hermana Vicky nos dice, me encanta esa frase, hermanos. Sin la guía del Espíritu Santo, nuestra enseñanza sería vacía. La tecnología nos ayuda a ahorrar tiempo y a que lo que le prestamos atención a los niños sea más llamativo. Eso es cierto. Pero como bien dice usted, la parte humana de nosotros como maestras y la relación espiritual de nosotros con Dios, al final son las que permiten que Dios sobre a través de nosotros. Eso es importante, hermana Vicky, tocó un tema también muy interesante y es nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si yo no leo la Biblia, si yo no me preparo espiritual y académicamente, yo no voy a hacer un uso de la inteligencia artificial de la mejor manera, porque de pronto, como decía la hermana anteriormente, me da un versículo que no coincidía o se sale del contexto bíblico, y como yo no leí la Biblia, digo que está bien, y entonces llego y le llevo a enseñar eso a los niños. Entonces hay que tener mucha sabiduría con eso. Como vimos, la inteligencia artificial tiene muchos usos y entre ellos vamos a tener un curso. Este no es un taller de un día, es un curso donde vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y cómo utilizarla para nuestros ministerios infantiles. En este curso se llama Recursos Educativos con IA y vamos a crear programas de clases para periodos de tiempo extensos. O sea, ya no tenemos que preocuparnos por qué voy a dar la siguiente semana, sino que vamos a aprender en este taller a cómo crear un programa de clases para todo el mes, para todo el semestre, incluso para todo el año. Entonces, ya no me tengo que preocupar por eso el resto del año. También vamos a aprender a diseñar lecciones efectivas según los objetivos educativos. Quienes estuvieron en el taller que di hace algunas semanas que se llamaba Diseñando Lecciones con Propósito, este es un buen complemento porque podemos utilizar inteligencia artificial para crear nuestras clases y hacerlo mucho más rápido. Entonces, podemos ser mucho más efectivos. También vamos a aprender a crear recursos didácticos multimediales. Vamos a aprender a crear canciones, vamos a aprender a crear el diseño de nuestras lecciones, todo lo que es el cuerpo de la lección, pasajes bíblicos, la introducción, el, el contenido, las conclusiones, cómo generar esos objetivos de aprendizaje, y vamos a aprender a generar reportes de rendimiento para el uso de nuestro ministerio, cómo llevar el inventario de nuestros materiales, cómo llevar un reporte de asistencia, todo eso utilizando inteligencia artificial y en unos minutos. Hermano Samuel, pero mire, yo no tengo computadora. Si tiene teléfono, lo podemos hacer en su teléfono o tablet. Hermano Samuel, pero yo no sé mucho de computación. Para eso existe la IA, porque nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para apoyarnos en aquellas partes donde nosotros no somos muy diestros, donde nuestras fortalezas no es quizá la tecnología, pero con unos pocos clics ya podemos aprender a usar estos recursos como profesionales. Entonces, es importante que estas barreras las dejemos a un lado. Con cuestión de que tengamos conexión a Internet, podemos llevar este taller de una forma bastante normal, bastante tranquila, muy llevadera y podemos aprender mucho. La donación en este caso, ¿y por qué le decimos donación? Porque realmente estos cursos en un ámbito secular tienen un valor mucho más alto, ¿verdad? Cuando se hacen con fines lucrativos y esto. Pero recordemos que el ministerio al final busca dar esta información y a la vez pues solicita este apoyo económico para poder crear otros materiales, otros recursos que al final vamos a otorgar de forma gratuita. Entonces, para poder sufragar todos estos gastos, estamos solicitando una donación de $15 si están en Guatemala, de 100 quetzales, y vamos a iniciar con estos cursos el 5 de junio. Entonces, para más información,
al finalizar el taller, después de que ya les comenté qué sorpresas tengo aquí preparadas, vamos a ver, puedo darles toda la información vía WhatsApp. Ahora bien, si hermanos, aquí me queda todo clarísimo y me quiero anotar, entonces aquí está también la información. ¿Qué incluye la participación en el taller? Incluye 2 sesiones virtuales. En este curso tenemos 2 sesiones virtuales. Tenemos acceso al grupo de WhatsApp donde voy a enviar todo el paquete de materiales de apoyo. Vamos a ver documentos con páginas que puedo utilizar para crear mi contenido de imágenes, de canciones, para crear todos mis reportes. Vamos a tener la grabación de todo el curso de estas 2 sesiones para que las podamos volver a ver las veces que sea necesario y vamos a tener nuestro diploma de participación. También tenemos opciones en lo que es la flexibilidad de fechas y horarios. Mira, hermano Samuel, pero yo no puedo el sábado, yo sí pude hoy, pero los demás sábados estoy ocupado. Podemos tener la opción de que llevemos el curso el día viernes 5 y el viernes 12 de julio en horario de las 7 de la noche, hora de Guatemala. También está la opción de llevar el curso el día sábado 6 de junio y el día 13 de julio a las 10 de la mañana, a la misma hora que empezó este taller el día de hoy. Y también tenemos el plan asincrónico. Hermano Samuel, yo no pongo ninguno de esos 2 horarios. Entonces, puede adquirir las grabaciones del curso y verlas en el horario de su preferencia. Y si tengo dudas, hermano Samuel, vamos a tener acompañamiento también. Me puede escribir en el momento que sea necesario y despejar cualquier duda que haya al respecto. Entonces, como les decía, la donación es de $15 y vamos a ver todo este contenido. Vamos a ver. Ok, por aquí veo algunos comentarios donde me preguntan si hay que hacer tareas. Tareas como tal, no. Lo que vamos a hacer son prácticas guiadas en el momento. En este caso, lo más efectivo es que vayamos haciéndolo juntos, porque si surge una duda, nosotros vamos a poder hacerla en ese momento. Eso no quiere decir, hermano Samuel, después de que se acabe la clase, yo ya no le puedo escribir ni hacer preguntas. Claro que sí, con toda confianza. Pero lo mejor es que en el momento lo vayamos construyendo juntos. Si tenemos alguna dificultad, ahí mismo puedo yo apoyarles, intervenir y ir guiando qué es lo que está sucediendo. Y después pueden ustedes replicarlo ya para un caso real de su clase. Vamos a ver otras. En pesos colombianos, ¿cuánto sería? En el grupo de WhatsApp, en un momento voy a estar enviando la equivalencia en diferentes monedas. Si les interesa saber el costo en su moneda local, me pueden dejar aquí el nombre de su país y pues yo les voy a estar enviando ahí el dato de cuánto sería. Para hacer la transferencia de México a Guatemala, una transferencia como tal lo manejamos en este caso a través del envío de una remesa. Tal vez no como una transferencia como tal, sino que a través del envío de una remesa. En el caso de México, está Banco Azteca, está Western Union, también están estas tiendas OXXO donde permiten hacer envíos de remesas a Ciudad de Guatemala. Entonces, esta sería una opción. Si el curso es de solo un día, no, son 2 sesiones, o sea, 2 días en los que vamos a aprender. Es cierto que la inteligencia artificial es bastante rápida, pero en una sesión no podríamos abarcar todos estos temas. Entonces son 2 días. Gracias, hermana Lenix, por aquí respondió 60,000 pesos colombianos dependiendo del tipo de cambio. ¿Se puede pagar con PayPal? Soy de Costa Rica. Sí se puede pagar con PayPal. Sí, por supuesto que sí, se puede hacer. Les puedo enviar el enlace. Sin embargo, aquí, como pueden ver, tengo un segundo código QR que dice escanea el código para reservar tu espacio. Yo utilizo la plataforma que se llama Recurrente. Esta plataforma es mucho más amigable, muy rápida, muy efectiva y muy segura. Quienes ya han estado en otros talleres de pago han podido ver que no tenemos inconveniente al utilizar esta herramienta, ¿verdad? Es muy rápido y si hay algún inconveniente, pues simplemente me escriben, incluso les redirecciona para que puedan escribirme y podemos verificar si hay algún inconveniente, pero es un caso muy, muy aislado, ¿verdad? Desde Costa Rica se puede pagar por transferencia o por PayPal, también se puede hacer por PayPal. Gracias. También se puede hacer por PayPal y también a través de esta plataforma, ¿verdad? Como cargo de tarjeta de crédito o débito, también lo podemos hacer.
y sin ningún costo adicional, ¿verdad? Simplemente el valor del curso. En Chile, igual en todos los países lo podemos manejar de la misma manera, ¿verdad? A través de esta plataforma que es mucho más segura o a través del envío de una remesa. Así que si desean hacerlo a través del envío de una remesa, se puede hacer por medio de Western Union, que es como la sucursal más general. Por aquí, hermano, equipo, no sé si acá, gracias. Muy fácil de usarlo, recomiendo usar el enlace que usa el hermano Samuel, solo hay que escanear el QR. Sí, realmente solo es de escanear el código QR o yo les envío el enlace para los que estén interesados. Y fácil, se hace con tarjeta de débito y listo, ya los manda un formulario donde se registran y estamos listos para estar preparados para este curso. Por Banco Azteca, ¿me puede dar informes de dónde enviar y nombre completo, por favor? Claro que sí. Voy a enviarles al grupo de WhatsApp los datos para que puedan hacer el envío, ¿verdad? Y simplemente ahí van a tener toda la información. Otro tip muy importante para los que desean realizar su transacción a través de esta plataforma con su tarjeta es que pidamos ayuda. A veces se nos complica porque tal vez no somos expertos en este tema de las transacciones, pero tenemos algún hijo, sobrino, nieto se maneja en este medio, que es la forma de la economía actualmente, y podemos hacerlo con su ayuda. Así que eso es importante y cualquier asesoría que necesiten, por favor, escríbanme sin pena. Tenemos todo el día de hoy para mantener este descuento, para decirles con esto. Así que de tal manera que si son las 11:59 de la noche me pueden escribir y si tienen alguna otra inquietud, por favor, con toda confianza escríbanme. Mi intención es que todos podamos participar y empezar a llevar esta tarea de bendecir a nuestros niños a un nuevo nivel, ¿verdad? Que todos podamos. Así que no dejemos pasar la oportunidad. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Que estén muy bien todos.